Buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy tenemos una edición muy especial. En primer lugar, de la mano de Xiomara con el bloque informativo, exploraremos los conceptos de racionalidad instrumental y ética, así como su relación. En segundo lugar, nuestras reporteras estarán transmitiendo desde las oficinas de Odebrecht y el Minsa, dos casos donde se evidencia conflicto ético e ideologías. Por último, se presentarán las conclusiones de esta edición y nuevas preguntas. Así, damos inicio a esta edición. Adelante con nuestra compañera Xiomara. Muchas gracias por el pase. Primero es importante entender que los humanos nos agrupamos de formas relativamente estables para alcanzar objetivos, utilizando distintos recursos. A eso le llamamos organización. Dentro existe la racionalidad organizativa, la forma en que se toman decisiones para alcanzar objetivos, y se puede entender a partir de tres elementos: eficacia, eficiencia y ética. La eficacia es la medida en que se logran los objetivos en relación con los fines, y la eficiencia es la medida en que se alcanzan mejores resultados utilizando menos recursos. En este sentido aparece la racionalidad instrumental, que se enfoca principalmente en los resultados. Tiende a ver a la organización como un sistema mecánico donde lo importante es que los medios funcionen, mientras quien toma la decisión queda en un segundo plano, como una caja negra. Sin embargo, para alcanzar la verdadera excelencia organizativa es necesario incorporar una tercera dimensión, la ética, que desplaza el foco desde los resultados hacia la acción humana que los produce. La racionalidad ética evalúa quién y cómo decide, qué efectos tiene esta acción sobre la propia persona, la organización y la sociedad. En este sentido, cada decisión no solo genera un resultado externo, sino también una dimensión interna, en tanto configura al sujeto que actúa. Sobre su relación, históricamente se han tomado decisiones priorizando la racionalidad instrumental debido a que da resultados a corto plazo, pero ignorar la ética tiene connotaciones prácticas que ocurren a mediano y largo plazo, impactando tanto la sostenibilidad organizativa como su entorno. También tienen interdependencia, a través de la confianza, que crea un círculo virtuoso de la ética. Cuando las decisiones incorporan la dimensión ética, se genera confianza dentro y fuera de la organización, lo que fortalece el compromiso con los miembros y los objetivos, lo que incrementa la eficacia. A su vez, facilita la cooperación voluntaria y el uso compartido de recursos y conocimientos, lo que mejora la eficiencia. De este modo, es claro que son distintas, pero inseparables, ya que cada decisión organizativa es única. La ética es el pegamento que mantiene todo unido al tejido organizativo. Nuestra posición es que el ser humano se decide. Toda acción técnica tiene una raíz humana, y por eso coincidimos en que la racionalidad instrumental no puede operar sola. La técnica debe estar al servicio de la ética y no al revés. La racionalidad ética no es un obstáculo para los resultados, es la condición que los hace sostenibles. No somos máquinas, somos sistemas abiertos. Y es precisamente por eso que ignorar la ética no es una opción neutral, siempre produce efectos aunque nos neguemos en verlos. Ahora, escuchemos a nuestra compañera Sharon, que nos trae un caso muy interesante. Muchas gracias, Xiomara. Ahora vamos a pasar al primer caso, que es el caso de Odebrecht, que tenía contratos con varios países de Latinoamérica para la construcción y mantenimiento de carreteras centrales hidroeléctricas. Nos enfocaremos en el proyecto de Rutas de Lima que firmó en el 2009 con la Municipalidad de Lima. El trato permitía a la concesionaria cobrar peajes para recuperar su inversión y generar utilidad. Sin embargo, en el 2014 el contrato se modificó para aumentar el valor del peaje y crear nuevos puntos de cobro. Desde aquí podemos identificar la racionalidad instrumental que operaba en Odebrecht en la toma de decisiones organizacionales. La empresa, a pesar de ser conocida por terminar proyectos más rápido y con los mismos recursos, o sea, eficiente, tenía como objetivo crecer a pasos agigantados mediante el aumento de su cartera de proyectos que lograba a través de coimas eficacia. Como vemos, hicieron uso de sus medios para alcanzar ese objetivo de crecimiento económico, crearon una división interna del sector de operaciones estructuradas destinada a manejar dinero de coimas y financiamiento no declarado a funcionarios públicos a cambio de leyes y regulaciones favorables para ellos, ¿no? Asimismo, crearon sociedades anónimas en Islas Vírgenes que ayudaban a que el dinero salga de las cuentas de Odebrecht bajo conceptos falsos. En el proyecto de Rutas de Lima, Odebrecht declaró que entregó $3 millones al equipo de Susana para que como alcaldesa de Lima cambiara la adendra 1 del contrato de Rutas de Lima y aumentara el valor de los peajes y así crearan nuevos plazos de cobro. En cuanto a la racionalidad ética, mientras la poiesis de Odebrecht en el caso de Rutas de Lima es la construcción de pasos a desnivel, ampliaciones de carriles y puentes peatonales para generar valor público, sus praxis era el actuar de mentir y corromper. Esta praxis era una política interna y escondida de la organización, no, de la organización por la cual al elegir el soborno como medio, los directivos de Odebrecht no solo produjeron obras, sino que se decidieron a sí mismos como corruptos. Esta acción degradó su dimensión humana, pues redujeron a los ciudadanos limeños y el Estado como medios para obtener rentabilidades un poco más altas. Hasta ahora hemos estado hablando de Odebrecht, ahora los actores principales de aquí son el nivel 1 estratégica. El Marcelo Odebrecht fue el presidente quien diseñó la política de sobornos y Gilberto Silva quien gestionó los recursos desde la matriz. En el nivel 2 tenemos el ejecutivo Jorge Barata, el nexo directo con los funcionarios en Lima y Fernando Miglerio. En el nivel 3, el táctico, tenemos a Gilberto Borges y Raúl Ribeiro, ejecutivos que formalizaron el contrato viciado. Y en el nivel 4 tenemos el operativo, los contadores de Odebrecht, los responsables de ejecutar estas transferencias sin cuestionar la dimensión ética a su labor, ¿no? En este breve esquema ya podemos identificar la ideología neoliberal porque prioriza el bien útil sobre el bien común y el Estado es un obstáculo a ser gestionado corrompido para facilitar sus metas. Aquí podemos identificar los hombres de pensamiento dentro del esquema de responsabilidades de Odebrecht, quienes son los que plantearon esta estrategia de sobornos, mientras que los empleados encargados de la contabilidad son hombres de acción, que siguen las directrices sin cuestionar, ya sea por miedo o por normalización. Por otro lado, también se puede identificar la ideología del robo, pero se hace, que funciona como un sistema de creencias compartidas y axiomática en la sociedad peruana, ¿no? Esta mentalidad normaliza la corrupción al priorizar exclusivamente el resultado externo sobre la praxis o el actuar ético, ¿no? Permitiendo que la racionalidad ética sirve de anestesia ante la deshonestidad del proceso. Los hombres de pensamiento son aquellas élites que ha implementado la idea de que la ética es secundaria a la obra pública. Además, los impactos de la no consideración de la racionalidad ética se dejan notar en las consecuencias que hubo. Odebrecht dejó de satisfacer las demandas de la sociedad un precio justo por el mantenimiento vial. Además, su eficacia y eficiencia se debilitó por la pérdida consecuente de la confianza en sus tres dimensiones de aquellos a quienes sirve o a quienes la integran, ¿no? En la dimensión científica técnica tenemos que se rompe la confianza en que la empresa ganó licitaciones por hacer su trabajo y colaboraciones internas, que el éxito se debe a tratos bajo la mesa, ¿no? La dimensión técnica científica, mientras que en la dimensión psicoafectiva es ese establecimiento de la corrupción como política interna, dañó la relación con aquellos empleados que sabían de ello, pero que no comparten esos valores. En cuanto a la dimensión ética, se perdió la garantía de integridad
en sus procesos, rompiendo el vínculo de cooperación con la sociedad al dejar de verla como un fin para su desarrollo. Odebrecht pudrió esto su propio tejido organizativo al no considerar la racionalidad ética. Además, como se comprueba, priorizar la racionalidad instrumental tuvo sus resultados a corto plazo del año 2013 al 2016. La recaudación de Rutas de Lima de 181 millones de dólares fue entregada como concesión de peajes, habiendo invertido en soborno de 3 millones de soles. Sin embargo, en sus resultados a largo plazo, más relacionado a la dimensión ética, la empresa ha perdido su prestigio y ha atravesado reestructuraciones y cambios de nombre, siendo el último Novo Honor. Los impactos trascienden a la empresa y se reflejan en la sociedad peruana, desde las manifestaciones sociales ante el incremento de peajes, donde los ciudadanos fueron reprimidos, hasta el conflicto legal sobre la nulidad del contrato, el cual representará un costo para todos los peruanos si el fallo es a favor de Odebrecht. Ahora le doy el paso a Celina con el segundo caso de esta edición. Muchas gracias por el pase. En el segundo caso vamos a analizar al MINSA como una organización pública, parte del Poder Ejecutivo, la cual implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. En 1995, Fujimori presentó públicamente la política de planificación familiar como una herramienta de empoderamiento femenino. Sin embargo, el objetivo real era otro, pues el gobierno necesitaba mejorar sus indicadores de reducción de pobreza para acceder a un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Mundial. Y la lógica fue brutal en su simpleza, pues en lugar de eliminar la pobreza, se decidió eliminar a los pobres. Aumentar el PBI per cápita lleva años si se trabaja en educación o empleo. Reducir el número de personas pobres mediante el control demográfico era más rápido. Entonces, desde aquí podemos identificar la racionalidad instrumental que operaba en las decisiones del MINSA y Fujimori. El programa asignó metas tanto cuantitativas de esterilizaciones a cada establecimiento de salud, especialmente a las comunidades pobres, o rurales e indígenas. Entonces, para alcanzar con la mayor velocidad posible, es decir, siendo eficientes, se organizaron festivales y campañas masivas, tanto de ligadura de trompas en todo el país. Algunas clínicas dejaron de ofrecer otros métodos anticonceptivos, dejando a un lado la esterilización permanente como única opción. Entonces, los trabajadores de salud recibían tanto incentivos económicos para poder cumplir esas cuotas o eran amenazados con perder sus empleos si no lo hacían. Es así que en 4 años, 272.000 mujeres y 22.000 hombres fueron intervenidos y la meta fue cumplida no en este caso, porque fueron eficaces. En cuanto a la racionalidad ética, tenemos que mientras la poliesis del MINSA era la mejora de la salud reproductiva, su praxis era coaccionar y engañar a mujeres indígenas, rurales y pobres también. A ellas se les presionaba con promesas de alimentos o se les amenazaba con retirarse o retirarlas en este caso de apoyos sociales que se daban en ese momento. Muy aparte de ello, también se entiende que las intervenciones se realizaban en condiciones no sanitarias, sin seguimiento postoperatorio, ¿no? Se registraron 18 muertes oficiales y muchas mujeres sufrieron complicaciones sin atención. Al elegir el engaño, tanto la coacción como medios, los funcionarios del MINSA no solamente produjeron esterilizaciones, se decidieron a sí mismos como cómplices de una violación masiva. En este caso, vulnerando sus derechos, degradando su dimensión humana y reduciendo a las mujeres a medios para poder alcanzar un indicador macroeconómico. Así como mencionamos anteriormente, las decisiones las toman personas concretas y que tienen tantos niveles de responsabilidad distintos. En primer nivel tenemos en el estratégico a Alberto Fujimori, impulsor de la política, y sus asesores militares. Tenemos a Edwin Díaz, Nicolás Hermosa, quienes concebían el control demográfico como una herramienta de seguridad nacional y estabilidad social. Aparte de ello, se negociaron con organismos internacionales como su implementación, tanto haciendo parte a la USAID y a la UNFPA. En el nivel 2, en la parte ejecutiva, tenemos a los ministros de MINSA. En este caso, se encuentra Eduardo Chong, está Marino Costa, Alejandro Aynar, quienes implementaron el programa y firmaron las directivas con metas cuantitativas. A este nivel también, el Congreso Fujimorista, que en el año 95 aprobó la ley número 26530, habilitando legalmente el programa bajo el eufemismo de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Sin embargo, fue todo lo contrario. Nivel 3, en cuanto a lo táctico, tenemos a los directores regionales de salud, quienes presionaban a los médicos en estas cosas rurales bajo amenaza de despido o con promesas de bonos. En el nivel 4, de la parte operativa, tenemos a los médicos y a las enfermeras que estaban en el terreno, quienes engañaban a las mujeres sobre la naturaleza del procedimiento o simplemente las coaccionaban para poder aceptar ese procedimiento. El duelo es claro, sabían lo que hacían y decidieron hacerlo, ya sea por miedo, por incentivos o por normalización. Detrás de todo esto operan dos ideologías. Tenemos primero la ideología democrática, que concibe el progreso exclusivamente en términos de indicadores. En este caso, la reducción de pobreza, ¿no? Luego tenemos donde las personas pobres son un problema de gestión demográfica y no sujetos de derechos. La segunda es una ideología machista y racista que explica por qué el 92% de los intervenidos eran mujeres y por qué el programa se concentró en sí en comunidades quechohablantes y aymaras, ¿no? Entonces, todo esto fue sistemático. El cuerpo de las mujeres indígenas y rurales fue el territorio sobre el que se ejecutó la política. Ninguna de estas ideologías fue debatida anteriormente. Operaban como creencias axiomáticas que nadie nombraba, pero que llevan cada decisión que se realizaba. Son exactamente cosas que no sabemos que sabemos. En este esquema podemos identificar a los hombres de pensamiento en el nivel estratégico. Tenemos Fujimori y su círculo, ¿no? Quienes diseñaron la arquitectura de este programa, negociaron los préstamos condicionados a muchos resultados demográficos y construyeron también un sistema de incentivos y castigos. Los médicos, enfermeras y también los directores regionales son estos hombres de acción. Ellos ejecutaban metas, llenaban los formularios, alcanzaban cuotas, actuando el deseo de otros sin cuestionarlo. Ahora pasamos a hablar acerca de los impactos de ignorar la racionalidad ética. En este caso son bien profundos y tanto persistentes hasta el día de hoy. El MINSA dejó de cumplir su misión, esta misión fundamental para ellos, cuidar la salud de la población peruana. Entonces, su eficacia y tanto su eficiencia se debilitaron por completo por la pérdida de confianza en sus tres dimensiones. En la dimensión científico-técnica tenemos la credibilidad del sistema de salud público en zonas rurales colapsó, limitando el acceso a servicios médicos. En esas tanto comunidades que hasta el día de hoy no se logra tener esos accesos bien estructurados. En la dimensión ética tenemos que el Estado violó los derechos más fundamentales de sus ciudadanos, el consentimiento libre e informado, la libertad reproductiva, la seguridad personal, y ese vínculo roto no ha sido reparado hasta el día de hoy. 2 denuncias fueron interpuestas y desmentidas. Actualmente hay una tercera denuncia luego de 26 años que aún no ha sido judicializada por el juez y deja miles de mujeres buscando reparación. Los casos analizados el día de hoy nos muestran un patrón claro. Cuando las organizaciones privadas o públicas subordinan la racionalidad ética a la instrumental, las consecuencias alcanzan al tomador de decisiones, a la organización misma y a la sociedad. Si bien los resultados fueron eficientes a corto plazo, como obras viales e indicadores demográficos, a largo plazo dejaron tejidos organizativos destruidos, confianza fracturada y daños sociales que persisten hasta el día de hoy. En ambos casos, las ideologías operaron como creencias invisibles, que nadie cuestionó, normalizando decisiones que nunca debieron tomarse. Y los hombres de acción, como contadores, médicos y directores regionales, ejecutaron el deseo de otros sin preguntarse el porqué. Esto nos deja con preguntas que no podemos ignorar.
como ¿qué condiciones permiten que una organización entera actúe sin ética durante años? ¿Y cuántas de nuestras propias decisiones cotidianas están actuando ideologías que todavía no sabemos que tenemos? Muchas gracias.